práctica. A ver, veamos. Esta práctica está referida a las tres teorías que hemos desarrollado: el psicoanálisis, la teoría humanista y la Gestalt, ¿no? Teoría de la percepción. Vamos a ver con la primera preguntita, a ver qué nos dice. Primera, respuesta C, la latencia. Ya está referido ya, acuérdense, de las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, ¿no? Esta etapa que va desde los 7 años a los 11 o 12, pues se refiere a que hay una supresión, ¿no?, del impulso sexual, ¿no?, en los pequeños. En este caso, corresponden, de acuerdo a la edad, a los niños que van en la escuela primaria, pues, ¿no? Hay una suspensión prácticamente del impulso sexual. Y, de acuerdo a Freud, pues, no, mayor tendencia al aprendizaje. Segunda pregunta, a ver, veamos la D. Respuesta de teoría del humanismo. Como les indicaba también, jóvenes, el vocabulario que utilizan, ¿no? Vean, la autoaceptación está en mayúsculas en la pregunta. Libertad, lógico, también corresponde al humanismo, el conocimiento de sí mismo, subjetividad, entonces, y el amor también. Vean, es vocabulario utilizado por Rogers en el humanismo, ¿no? 3, como les había recomendado, ¿no? Siempre es importante conocer el objeto de estudio de la teoría y el vocabulario que utiliza. Con eso nos basta para que podamos nosotros comprender cada una de las teorías, pues, ¿no? 3, la B, el ello. Acuérdense del ello, ¿no? La estructura de la personalidad de acuerdo a Freud, ¿no? Donde va a prevalecer el principio del placer, ¿no? Lo amoral, lo egoísta, ¿no? Porque el individuo solo, ¿no?, desea satisfacer sus impulsos o sus necesidades, ¿no?, sin tener en cuenta la realidad, pues, ¿no? Esta prácticamente es una de las estructuras, ¿no?, que no debemos ponerlo en práctica, ¿no? Es el aspecto amoral, ¿no? Ya también habíamos comentado con ejemplos concretos, jóvenes, ¿ah? La cuarta, respuesta A, teoría de la Gestalt. Ya manifestamos que se refería más que todo a la percepción visual, ¿no? Vean que también esta teoría es bastante interesante, cómo percibimos nosotros el mundo, ¿no?, el medio exterior, pero lógicamente teniendo en cuenta, ¿no?, los datos obtenidos a través de los órganos sensoriales, ¿no? En base a ello nosotros configuramos mentalmente los objetos, ¿no?, los fenómenos de la realidad. Pregunta 5, respuesta C, el ello. Acabamos de comentar, ¿no? Palabra, o sea, búsqueda de placer, lo amoral, lo egoísta, pues, ¿no? 6, la D, tendencia actualizante. Esta es una palabrita expresada en la teoría humanista de Rogers, pues, ¿no? Es la tendencia que todos tenemos, eso, jóvenes, ¿no? O sea, de ser otros, ¿no? Ir desarrollándonos en cada uno de los objetivos que nos trazamos, madurar, buscar la autonomía, pues, ¿no? Ser, en líneas generales, ser cada día mejor que antes, pues, ¿no? Pues se dice tendencia actualizante, que también tiene otra nomenclatura que es el self. Self significa tendencia actualizante, ¿no? 7,
La A, la ley de la pregnancia. Ahora, acuérdense de esa diapositiva donde, ¿no?, es la tendencia que tenemos a percibir, ¿no?, los objetos, los estímulos de la mejor forma posible, teniendo en cuenta, pues, de acuerdo al, ¿no?, al estímulo, su simetría, regularidad, etcétera. Ejemplos pusimos bastantes, ¿no? Acuérdense de los, cuando queremos tomar una foto al MISTI, no queremos sacarlo de la mejor forma, ¿no? De igual manera, ¿no?, cuando queremos sacar, pues, una fotografía a la catedral o algún monumento histórico que nos llame la atención, ¿no? Hay esa tendencia, jóvenes, de querer, ¿no?, percibir los objetos de la mejor manera, ¿no? 8, la E. Ahí tenemos la etapa oral. Acuérdense de las etapas del desarrollo psicosexual, ¿no? Donde siente placer, el foco del placer del pequeño, de 0 a 18 meses, que habíamos visto, ¿no?, en la boca, los labios, pues, ¿no? En las actividades de mamar, chupar, morder, pues, ¿no? D, la respuesta D en la pregunta 5, ley del cierre o de la completud. Creo que también está bastante, ¿no?, clara esta ley cuando completamos esa tendencia a completar o cerrar, ¿no?, imaginativamente o de repente las partes faltantes de los objetos, ¿no? Ya había también, y hay que tener bastante, ¿no?, una experiencia también para completar de repente algunos estímulos mucho más complicados, ¿no? 10, de la etapa oral, que ya lo habíamos manifestado, ¿no? El 11, hay que agregar o completar los espacios en blanco, vendría a ser la C, la teoría de Sigmund Freud, llamada el psicoanálisis, ¿no? Sigmund Freud desarrolló el psicoanálisis o la teoría psicoanalítica, como dice Campos, ¿no? El 12, creo que también está claro, acuérdense del inconsciente, ¿no?, que es la palabra clave del objeto de estudio de Freud, ¿no?, el famoso inconsciente. 12, el helio. Ya hemos comentado ya 2 preguntas o 3, creo, sobre el helio. Creo que hay bastante preguntas respecto de esta estructura, ¿no?, porque hay muchos casos al respecto. La 13 tenemos la B. La B es ley del contraste, ¿no? Aunque acá leíamos en la clase anterior la preguntita, no, el caso es bastante perceptible de la vida diaria, ¿no? O sea, a este señor que pone como ejemplo que pierde 20 soles de causa de toda manera, ¿no?, un desagrado, ¿no? Y va llorando, pues, va a su casa y encuentra llorando a su esposa que también le habían robado el celular, ¿no? Cuestiones de la vida. Y ahí prácticamente hay dos aspectos perceptivos de la vida diaria, ¿no? Uno de desagrado y otro que es de más desagrado, ¿no? El contraste de la vida. Jóvenes, ¿no? Esto, vuelvo a insistir, ¿no? Es una preguntita, si se quiere, de aplicación, ¿no? Porque yo creo, ¿no?, es mi manera de pensar, la teoría de Gestalt está mucho más dirigido, ¿no?, a la percepción visual, ¿no? Es lo que yo tengo referencia en cuanto a la lectura que he tenido, ¿no? 14, la B, ley de la continuidad. También está, también clarito, cuando nos paramos, les dije, en una avenida,
y vemos, pues, ¿no?, cómo la percepción cambia en cuanto se refiere inclusive, ¿no?, a la cercanía y lejanía de lo que percibimos. Y acá quiero hacer referencia, acuérdense que hice alguna mención al respecto, ¿no? Mucho de lo que percibimos depende también de la posición, la cercanía, o sea, es el espacio, o inclusive el movimiento. Acuérdense de esa, ¿no?, cuando volteamos el frutero se veía, pues, un rostro, ¿no?, movimientos. Son variables que intervienen en cuanto se refiere a la percepción, ¿no? Una de los ejemplos estaba bastante claro esto con respecto a la fábrica que, ¿no?, tomaron, y nosotros imaginativamente ya trazamos una línea imaginaria en qué terminaría esos portalitos, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Y vean que ahí depende mucho de la posición y la distancia a la cual se encuentra, ¿no?, la percepción. 15. Observe la siguiente imagen. ¿Percibes a Batman o al Guasón? Vean, ahí la respuesta es la D, la Ley General de Figura y Fondo. Dijimos claramente, ¿no? Cuando nosotros percibimos la figura, cuando nos llama más la atención, ¿no?, determinado estímulo. Y el fondo es lo que menos atención nos trae, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ve a Batman ahí, pues, ¿no? Al Guasón no lo logro distinguir, sinceramente, pero depende cómo percibimos. Y acuérdense de esa característica de la percepción. No todos percibimos, ¿no?, de igual manera, pues, ¿no?, un estímulo. Cambian de una persona a otra. 16, respuesta C. El super yo. Pues decía también, el super yo está relacionado con el aspecto moral, ¿no?, y también con la interiorización de las normas. Ojo, la moral está relacionada con las normas. Y lógicamente el superior nos controla, pues, ¿no?, teniendo en cuenta las ideas de Freud, pues, ¿no? Superior prevalece en nosotros que somos personas normales, ¿no? No hagas esto, haz esto de acuerdo a las normas, de acuerdo a la moral, pues, ¿no? Mientras tanto, el ello es el aspecto amoral, egoísta, pues, ¿no? 17, la D, anal. El centro o el foco del placer en el niño está en el ano. Fundamentalmente cuando tiene, ¿no?, sus heces, ¿no?, y luego las expulsa. Por eso que demoran, ¿no?, bastante los pequeños si observamos, ¿no?, esta conducta. 18, la A, figura fondo. Creo que eso está también claro. Ya hay varias preguntas al respecto. 19, la E, ley del cierre o completud. También lo hemos comentado, ¿no?, la ley del cierre o completud. La 20 es la C, etapa oral. Ya está también bastante claro la etapa oral de acuerdo a las etapas del desarrollo psicosexual de Freud. Luego entramos a la 21, respuesta C. Ahí está, proximidad y semejanza. Esto está relacionado, jóvenes, con lo que hemos manifestado hace momentos. O sea, ¿cómo percibimos cuando los estímulos o los objetos están cerca, próximos, ¿no? En algunas situaciones, si hay una persona, por decirla, la percibimos mucho más grande que cuando se va alejando, ¿no? Proximidad. Semejanza de acuerdo a ciertas variables o características de lo que percibimos, ¿no?, que tiene que ver mucho con el color, el tamaño, la forma, pues, ¿no?
Acuérdense, por ejemplo, cuando percibimos los bloques lógicos, ¿no? Decimos al pequeño, a ver, separa las figuras que son semejantes. Tienen en cuenta el color, el tamaño, la forma, ¿no? O como yo estoy poniendo unos ejemplos también de percepción a nivel social, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un grupo de personas de, ¿no? chinitos, o háganse la idea que van de paseo a China, ¿no? De acuerdo al biotipo ¿no? de toda la gente de China, pues son bastante semejantes, ¿no? En cuanto al color, al porte, hasta la manera de caminar, ¿no? El tamaño. Entonces es bastante difícil, pues, ¿no? Identificarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque son semejantes en la ley de la semejanza, jóvenes, ¿no? Esto se da, pues, ¿no? Cuando hay los gemelos también, pues, ¿no? Son idénticos. Vean cómo es la percepción, jóvenes, ¿no? Esto que a veces de repente no lo hemos analizado anteriormente, la percepción, cuanto a sus leyes, pues, ¿no? Percibimos de una manera, de otra, ¿no? Distinta, de acuerdo a la posición, de acuerdo al movimiento, o inclusive al momento en que nos encontramos. 22, la C, el humanismo. Ya creo que también lo hemos, ¿no? Acuérdense, el objeto de estudio es la persona, ¿no? Con su subjetividad, con sus experiencias internas, ¿no? 23, la C, gestal, otra vez, percepción visual, fundamentalmente visual, ¿no? Aunque si hablamos en términos generales también, todo aquello que hemos, ¿no? Todos los datos que nos han proporcionado los órganos sensoriales. Nosotros configuramos mentalmente esos objetos. Eso viene a ser la percepción, ¿no? 24, la C, etapa de latencia. Esto ya también lo hemos comentado, es la primera pregunta, creo, que ha habido, cuando hay una suspensión del impulso sexual, ¿no? De acuerdo a Freud. 25, tenemos, esta preguntita es bastante aplicativa. Hay que conocer, vean, cuando nuestro cerebro une o agrupa elementos, utiliza las leyes de, en este caso la B, similitud, proximidad, continuidad, movimiento común, ¿no? Claro, o sea, todas las leyes casi de la Gestalt que hemos estudiado. Pero vean que también el cerebro es una de las estructuras corporales bastante importantes en toda una de las actividades, ¿eh? Como vamos a ver posteriormente en la siguiente evaluatorio, fundamentos biológicos del comportamiento, ¿no? 26, la B, mecanismos de defensa. Recién primera pregunta, mecanismos de defensa. Recuérdense que era un mecanismo en el cual nosotros nos defendemos, ¿no? De algunas circunstancias que tenemos, algunos problemas, ¿no? Emocionales, puede ser ansiedad, depresión, y nosotros reaccionamos en forma negativa o distorsionada de la realidad, ¿no? Acuérdense de la negación, por ejemplo, ¿no? Si estoy un poquito ansioso, niego, ¿no? Ese estado ansiolítico, diciendo, no, pues no, yo estoy alegre, ¿no? O estoy distorsionando, inclusive. Las palabras claves de ahí, el mecanismo de defensa es negar o distorsionar la realidad que uno vive, ¿no? Y esto lo actuamos inconscientemente, o sea, los mecanismos de defensa se dan en forma inconsciente, ¿no? 27, la D, etapa oral.
Creo que también está bastante claro esto, la etapa oral de desarrollo psicosexual, ¿no?, de Freud. 28, la D, el yo. También está dentro de la estructura de la personalidad de yo, de Freud. Acuérdense que el yo está en la parte periférica de la estructura que está en relación con el medio exterior. Eso por una parte. El yo es la parte que representa la razón, el raciocinio. Y 3, que también les dije, el yo decide qué impulsos debemos de realizar y qué impulsos no debemos de realizar, ¿no? Esto es lo que controla, a diferencia de aquellos que tienen alguna normalidad en cuanto a su comportamiento, ¿no? Esto yo lo explico, ¿no?, teniendo en cuenta la teoría de Freud, ¿no? 29b. La B está relacionada a la ley del contraste, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? El contraste, pues, cuando hay dos estímulos que contrastan, blanco y negro, grande, pequeño, etcétera, pues, ¿no? Habíamos dicho. 30, la E, tendencia actualizante. Lo que habíamos manifestado también respecto del self, ¿no? Que todos los seres vivos lo tenemos, con ese impulso a querer ser más, cada día mejor, ¿no? Superarnos, desarrollarnos, como dice ahí, ¿no? Y a la vez tener autonomía también. 31, la D, incongruencia. Es otra también palabrita que emplea, acuérdense de Rogers. Cuando es incongruente una persona, cuando su manera de actuar no coincide con la realidad, pues, ¿no? Es incongruente. Ahí habíamos platicado al respecto también del tipo de terapia centrada en el cliente. Acuérdense que habíamos comentado al respecto, ¿no? Generalmente las personas que tienen incongruencia necesitan un apoyo. Palabra de Rogers, ¿no? No se adaptan a la realidad, ¿no?, en cuanto a sus acciones. Por eso decíamos que la persona, para conseguir la congruencia, es necesario que se conozca a sí mismo, que se autoacepte, autoaceptación, ¿no? Palabras también bastante significativas del humanismo. 32, la D, teoría que propone estudiar la experiencia externa. Esta es una respuesta incorrecta, ¿no? Porque el humanismo más que todo se centra en la experiencia interior, interna, ¿no?, del individuo. Ya creo que está claro también eso. 33, la B, la libertad de sus acciones desarrolla su mayor potencial una vez cubiertas sus necesidades. Esto también es erróneo, no pertenece a los principios de la teoría humanista. Acuérdense de los 5 principios del humanismo, ¿no? Uno de ellos es, hay que, ¿no?, aceptar a las personas con sus virtudes y defectos, ¿no? La otra que era, el ser humano es bueno por naturaleza. Más abajo vimos, el ser humano debe ser libre, ¿no?, libre, ¿no? Y también otro principio, la subjetividad de la persona, ¿no? Lo que el que no coincide es la respuesta B. 34, esta sí es bastante sencilla. Marque verdadero o falso en cuanto a los estadios psicosexuales de Freud, ¿no? He visto, creo que todas, la E es la respuesta correcta. Hay 3 falsas, las 3 primeras, y la penúltima es verdadera. Y la última también es falsa. O sea,
la verdadera solamente sería la cuarta, ¿no? Existen 5 etapas psicosexuales. Muy sencilla esta pregunta, pero de todas maneras para reforzar está bien. 35, respuesta E, el sistema inconsciente. Hay bastantes preguntas al respecto, creo que ya lo hemos comentado. Esta es la 36, que viene a ser la D, la congruencia. Cuando una persona es congruente, cuando tiene equilibrio en su manera de actuar, ¿no? Es congruente. Son palabras, vean, Rogers. Incongruencia cuando no hay compatibilidad en cuanto a su manera de actuar con respecto, ¿no?, a la realidad. 37. Sí, esta preguntita es un poquito, ¿no?, hay que aplicarla. La respuesta era la I. La I, que está relacionado, si ustedes ven, está relacionado con las 3 teorías, ¿no? O sea, cada caso pertenece a una teoría para que ustedes refuercen mucho más el objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, en la 1C, la última es importante, influencia de los impulsos sexuales, psicoanálisis. La escuela humanista, ¿no?, se centra en el individuo, ¿no?, principios, concepciones, todo lo que es, ¿no?, virtudes o defectos. Estas, ¿no?, palabras claves del humanismo. Y la tercera es la escuela gestáltica o la gestal, ¿no? O sea, cuando nosotros percibimos, percepción, ¿no? Ahí hace referencia de la buena forma o la pregnancia, ¿no? Es el ejemplo que han dado, ¿no? 38. Tenemos la respuesta T, sistema inconsciente. Ya, también creo que eso está ya bastante ya dominado por ustedes, ¿ah? El sistema inconsciente, donde está pues también el placer, ¿no? El principio del placer, la sede de los deseos reprimidos, acuérdense también. Esto a manera, cuando hemos tocado, ojo, cuando hemos tocado el tema de los niveles de la personalidad, ¿no? Pero cuando hemos tocado ya a Freud con el psicoanálisis, decíamos que el inconsciente, ¿no?, dirige prácticamente los impulsos, sean buenos o malos, ¿no?, y que van a afectar de todas maneras al pensamiento, a las emociones, deseos, ¿no?, recuerdos inclusive, ¿no? O sea, en este caso, vean, Freud, ¿no?, le da bastante importancia al inconsciente, ¿no? Es el ente directriz, ¿no?, de la personalidad. Inclusive acuérdese también de los instintos, ¿ah? La fuerza que impulsa a la conducta, ¿no? No había ninguna pregunta al respecto, pero a manera de aclaración también, ¿no? Y vean, jóvenes, las recomendaciones que les di, ¿no? Freud utiliza bastante el inconsciente, el instinto, los impulsos, el preconsciente, el inconsciente, el yo, el ello, mecanismos de defensa, el superior, inclusive también en algunas partes la libido, ¿no? Está relacionado con las manifestaciones sexuales, pues, ¿no? Hacíamos referencia al respecto también que a Freud, ¿no?, también se le consideraba como una de las teorías pansexualistas, pues, ¿no?, de la psicología. Sí, creo que nos habíamos olvidado un poquito, ya que estamos hablando de Freud. Es interesante, anteriormente se tomaba en cuenta algo sobre su teoría de los sueños.
Es interesante de la teoría de los sueños de Freud, ¿no? Si bien es cierto, es una tendencia subjetiva, pero le da interpretación a los sueños. Es uno de los creadores también de esa técnica de la hipnosis, ¿no? Para rehabilitar algunas, ¿no? Algunas trastornos neuróticos, pues, ¿no? Y en ello se basa prácticamente la hipnosis, pues, ¿no? Según él decía que la hipnosis se da en la tercera etapa del sueño, ¿no? Que no puede ser un sueño muy profundo ni muy superficial, pues, ¿no? Él planteaba, si bien no recuerdo, 7 etapas del sueño, ¿no? Bastante importante que estamos hablando sobre Freud, esto de la famosa teoría de los sueños, pues, ¿no? Y su interpretación, ¿no? Hasta carácter. Anteriormente yo me recuerdo, ¿no? Las personas antiguas, mucho más antiguas que yo, ya se perdió eso, ¿no? Me soñaba, era el tema de conversación, ¿no? Me soñaba con tal cosa. Ah, eso es enfermedad, ¿no? Hay veces coincide, ¿no? Los sueños. Yo me recuerdo también una vez, ¿no? Hace muchos años, una señora en Colombia, creo que fue, salió publicado, que 2 veces se había sacado la lotería, ¿no? Se había soñado con los números de la lotería. Y 2 veces reiterativamente se sacó, pues, ¿no? Y hubo una tendencia de que querían irlo a visitar, pues, mucha gente, inclusive del Perú, de otros países, para que les digan números, ¿no? Para jugarse la lotería. ¿Hasta qué punto vean la coincidencia esto de los sueños? Algo también, un reto para ustedes, para que puedan, ¿no? A manera de una lectura informativa o recreativa, pues, ¿no? Toda lectura es buena mientras le damos la importancia que debe darse, pues, ¿no? 39, la respuesta C. La C, mecanismo de proyección. Vean una preguntita nada más, 2 preguntas del mecanismo de defensa. De proyección cuando le atribuimos a otra persona, ¿no? Nuestros problemas. Por eso decía, negamos o distorsionamos nuestros problemas, en este caso a otra persona, y es la más común, ¿no? No, yo no he cometido ese error, el que ha cometido es fulano de tal. Estamos proyectando nuestros conflictos, nuestros estados de ánimo a otras personas, ¿no? Es la que mucho más se da, sobre todo cuando estamos en el colegio o cuando estamos en la universidad, ¿no? Se da hasta de la proyección. Yo cuando era estudiante universitario y estábamos estudiando esta de los mecanismos de proyección, todo el mundo te estás proyectando, te estás proyectando, te estás proyectando. Eso me recuerdo mucho de este mecanismo. Cómo nos defendemos ante un conflicto, ¿no? Pero vean, siempre esa defensa es negar o distorsionar una realidad que nosotros estamos viviendo, ¿no? Creo que está comprendido esto. Ha habido pocas preguntas al respecto, pero de todas maneras, manera de compensar. 40, respuesta C, el humanismo Rogers. Creo que las palabras claves en el humanismo, acuérdense, la subjetividad y experiencias internas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno es distinto, jóvenes. Eso lo hemos comentado en varias oportunidades en cuanto se refiere a la teoría también del humanismo. No sé si haya alguna duda con respecto a las respuestas o a las preguntas de esta práctica. Si no, de lo contrario, todavía queda un poco de tiempo. Entramos al chat para ver si hay alguna duda. ¿No hay? Entro al chat entonces.
A ver, jóvenes, estoy en el chat. No sé si hay alguna pregunta que pueden escribirla en el chat o si desean, abren el micro. Alguna duda, no solamente de este tema, sino de los anteriores que he podido tener, ¿no? No obstante que ya van a entrar a una primera evaluación. Es el momento, de repente, porque tenemos 3 minutos para terminar nuestra hora. No hay ninguna pregunta, todo claro, todo preciso, jóvenes, con toda la... No hay ninguna pregunta, estoy leyendo ninguna intervención. Se supone que está entendido el balotario que hemos tocado en cuanto se refiere a psicología. Vean que le estoy preguntando si hay alguna duda con los temas tratados, no solamente de psicología, pues, ¿no? De teorías, sino de todos los temas que se han podido tratar. No veo ninguna participación. Creo que entonces me imagino que debe estar todo claro, preciso, y lo único que me queda decirles, jóvenes, en estos minutos que me quedan, que tengan bastante suerte, ¿no? Bastante tranquilidad, sobre todo en esta primera evaluación que van a tener, pues, ¿no? Eso depende mucho de cada uno de ustedes, jóvenes. Hemos hecho un tema muy importante, el control emocional. Acuérdense, ¿no? La capacidad que tenemos para controlar, regular nuestras emociones. Y gran parte de cuando nos enfrentamos a este tipo de evaluaciones, a veces el aspecto emocional del temor, la inseguridad, nos traiciona, ¿no? Vean cómo deben de dominarlo, ¿no? Y 2 cosas que siempre les he recalcado. Pónganle un estado emocional positivo, porque esto ayuda. El estado emocional positivo ayuda, inclusive, pues, ¿no? La actitud motivacional. Ustedes se levantan el día domingo un rato, hacen su pequeño ejercicio, su trote, etcétera, están estimulando su actividad del sistema nervioso central, ¿no? Y esto ayuda al equilibrio emocional, al equilibrio del sistema nervioso, porque están oxigenando su organismo. Una vez que hagan sus pequeños ejercicios, su baño, ustedes saben que el agua relaja, el agua equilibra el sistema nervioso. Y así pueden tomar su desayuno con tranquilidad, con el equilibrio emocional respectivo. Se compran un par de caramelos de limón y se van chupando, ¿no? Al examen, a la evaluación. Y ustedes mismos, cuando se estén peinando de repente en el espejo, hoy día te toca triunfar, Frank. Se dice su nombre, oye, Frank, hoy día te toca triunfar, ¿no? Esa es actitud positiva, jóvenes. Y que venga el examen, cualquier pregunta, yo estoy capacitado para responder. Convérsese. Y eso lo vamos a dialogar en la teoría de Vygotsky, el lenguaje egocéntrico que permite la automotivación, ¿ya? Les deseo mucha suerte, jóvenes, y a triunfar, pues, ¿no? Si en caso hay un puntaje menos, eso que les permita superarse mucho más. Hay que insistir. Se puede perder la batalla, pero no la guerra. Y hasta el final es fundamental eso. Suerte y será hasta la próxima semana, jóvenes. Un abrazo. Que les vaya bien también, Melanie. Buenas noches. Estamos ya en la hora. Tengo que cambiar hora. ¿Ya? Entonces, hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien y a triunfar, pues, ¿no? Que les vaya bien. Chao, chao, chao. Melanie. También. Hasta luego, profesor. Hola, profesor. Gracias.